Mateo 14, comenzando en el versículo 22, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta escena que acabamos de leer está justo después de la alimentación de los 5.000, de la multiplicación de los panes. Y en esta escena podemos ver varias facetas de Jesús que vamos a ir a continuación desgranando una por una. La primera de esas facetas sería la de Cristo preordenador. Cristo preordenador. Preordenar es trazar un plan de antemano con un propósito definido. Todo lo que aquí acontece sucede no por el azar, no por el destino, no por la mala suerte, ni por nada de eso, sino sucede todo ello porque hay un plan predefinido, un plan de antemano que Jesús ha establecido que pase. De manera que no, el creyente no está a merced de las circunstancias, no está a merced de un azar ciego, que somos movidos de acá para allá y no, estamos dentro de un plan preconcebido en el que Él tiene un propósito con nuestras vidas. Y hay una palabra que aquí Él emplea, enseguida Jesús, o sea que se emplea, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, no es que ellos estén tomando la iniciativa de ir a la barca, no, es Él el que les está obligando a entrar en la barca. Es Él el que, por así decirlo, los está tomando del brazo y les está empujando para que vayan a la barca. Esta palabra aquí que se ha traducido como hizo es exactamente la misma palabra que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14 y versículo 23, se emplea allí. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa palabra que aquí se ha traducido como fuérzalos es exactamente la misma que en el Evangelio de Mateo se ha traducido como hizo a sus discípulos entrar en la barca. Así que es Él el que les está obligando a entrar allí. No es ellos por su propia iniciativa o voluntad. De hecho, ellos preferirían quedarse con Él, o bien que Él viniera con ellos, pero no ellos separarse de Él. Pero ese es precisamente el plan, que ellos entren en la barca y Él se quede allí en la orilla. Esta facultad, este poder que Jesús tiene de preordenar todas las cosas para un propósito que Él tiene en mente, es una facultad que comparte con el Padre. Como todas las cosas,
El Padre y el Hijo tienen los mismos atributos, tienen las mismas facultades. Y, por ejemplo, allí en el libro del Génesis, en el capítulo 45 y versículo 7, José les va a decir a sus hermanos: «Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación». Así que todos los acontecimientos que sucedieron a José no fueron fruto de la maldad de sus hermanos, fueron fruto de la maldad de sus hermanos, pero esa no fue la última razón. La última razón estaba en la preordenación perfecta, sabia, de Dios, que utilizó la maldad de sus hermanos para que José fuera a Egipto y luego todo eso sirviera para preservar al pueblo, a la familia de Jacob, del hambre, de la desaparición. Entonces, esa misma facultad que ahí Dios tiene en el Antiguo Testamento es la que Jesús está mostrando también aquí cuando va a meterlos a ellos, obligarlos a que se metan en la barca. Y allí tenemos la escena ya después, en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y aquí hay dos grandes lecciones que podemos destacar. En primer lugar, una lección sobre nosotros mismos, lección sobre nuestra insignificancia y nuestra pequeñez. Cuando estamos metidos en circunstancias que nos sobrepasan, en circunstancias que nos abruman, ahí es donde nos damos cuenta de nuestro poco valor y de nuestra pequeñez ante todo eso tan grande. Y no solamente nuestra insignificancia, sino nuestra impotencia para gobernar y para controlar aquello que nos supera. Y aquí estamos ante, podríamos llamarlos así, 12 viejos lobos de mar, porque son gente experimentada en toda esta tarea, pero sin embargo toda su pericia, toda su sabiduría y conocimiento no sirven de nada en estos momentos. A pesar del esfuerzo que están realizando, el evangelista Marcos, cuando refleja esta misma escena en su evangelio, dice que estaban remando con gran fatiga, gran esfuerzo les estaba costando mantenerse allí. Y Juan, cuando también recoge esta misma escena, dice que habían recorrido 30 estadios. 30 estadios es el equivalente a 5 kilómetros. Llevaban ya varias horas remando con gran fatiga y todo lo que habían alcanzado era 5 kilómetros de distancia. Ahora, en las Olimpiadas, los que compiten en el remo, hay una media que tienen, que logran 15 kilómetros de distancia en una hora. En una hora llegan a alcanzar 15 kilómetros de distancia. Estos, en varias horas, solamente han alcanzado 5 kilómetros nada más de distancia. Así que aquí tenemos esta escena que está dando la medida de lo que ellos son, de que no pueden con estas circunstancias que están experimentando. Y luego también aquí tenemos la enormidad de los elementos que están desatados, una enormidad que los supera y además una furia incontrolable sobre la cual ellos nada pueden hacer. Así que a estas alturas pareciera que esa obligación de Jesús de meterlos en la barca parece un despropósito, porque ¿qué sentido tiene haberlos traído hasta aquí? ¿Para qué nos habrá hecho Jesús meternos en esta situación tan difícil y tan penosa? No tiene sentido. Esto es un despropósito.
Esto es probablemente lo que estaba en estos momentos en sus mentes circulando. Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y aquí tenemos, después de haber visto esta faceta de Cristo como preordenador de todas las cosas, tenemos esta faceta de Cristo como dependiente del Padre. Se queda solo y sube al monte a orar aparte. Y esto significa entonces la dependencia absoluta que él tenía del Padre. Él necesitaba día a día de estar en comunión con el Padre. De hecho, una de las costumbres diarias que él tenía era precisamente esta, la de retirarse a orar. Al principio del Evangelio de Marcos podemos ver esto, que era todavía de noche y él se retiró a orar aparte, y luego va Pedro a buscarle para decirle: te están buscando todos porque quieren verte. Pero esta necesidad de tener comunión con el Padre es como el aire que necesitaba respirar, es el aliento que le daba energía y fortaleza espiritual diaria a él. En esto, como en tantas otras cosas, como en todas las demás cosas, Jesús es un modelo y es un ejemplo para nosotros. Si él necesitaba estar en comunión diaria con el Padre, ¿cuánto más nosotros no lo vamos a necesitar? En él se cumple lo que dice el Salmo 73, 28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y eso es lo que en Jesús también había, esa necesidad de acercarse, de tener comunión con su Padre. Cristo dependiente, Cristo preordenador. La siguiente escena, en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí tenemos entonces otra faceta de Jesús, que es la de Cristo como Señor. Porque esta es una escena que está llena de señorío y de majestad. Aquí se están rompiendo todas las leyes naturales, aquí se están quebrantando todo lo que la naturaleza impondría. Es que un cuerpo humano es imposible que pueda sostenerse sobre el mar andando. Pero aquí tenemos entonces cómo Jesús viene andando sobre el mar, quebrantando, rompiendo todas esas leyes naturales. Hay dos clases de milagros que Jesús hizo en los evangelios. Hay una clase de milagros que Jesús ejerció sobre las personas. Sana, limpia al leproso, da vista al ciego, levanta al paralítico, resucita al muerto. Esos son milagros efectuados sobre las personas, pero hay otros milagros efectuados sobre los elementos naturales. Y en otra escena, parecida a esta, pero no la misma, porque él va dentro de la barca, él con su sola voz, con su solo mandato, pone orden en toda la furia de los elementos desatados, y a su voz todo ese viento y todas esas aguas se calman. Es su poder y su control sobre los elementos naturales. También vemos ese poder sobre los elementos naturales cuando él transforma el agua en vino en las bodas de Caná. Así que hay dos clases de milagros que él efectúa sobre las personas y también sobre los elementos naturales, como aquí lo está haciendo, que está andando sobre las aguas, lo cual indica el poder absoluto que él tiene sobre todas las cosas,
no solamente sobre las enfermedades, incluso sobre la muerte, sino también sobre las criaturas inanimadas, como son el viento, el oleaje, el agua, etcétera, etcétera. No hay nada que se le resista, no hay nada que Él no pueda efectuar. Es Cristo Señor. Hay el momento en el que Él está aquí efectuando esta llegada, este acercamiento a la barca. Lo tenemos allí en el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias, que eran las siguientes: desde las 6 de la tarde hasta las 9 la primera vigilia, desde las 9 a las 12 la segunda, desde las 12 a las 3 la tercera y desde las 3 hasta las 6 de la mañana la cuarta. Jesús viene andando a ellos, se está acercando a ellos en la cuarta vigilia de la noche. Fíjate que ellos, siendo 12, con toda su fuerza, con toda su destreza, han conseguido avanzar solamente 5 kilómetros. Él, que ha salido, ha partido de la ribera, horas después, les ha alcanzado solamente, simplemente, andando sobre el mar, sin hacer ningún esfuerzo, a la cuarta vigilia de la noche. Y es interesante porque en esta cuarta vigilia significa que es en el último momento cuando Él va a llegar a ellos. El último momento. Es decir, cuando la situación ya es límite, cuando ellos ya están agotados, cuando ellos ya no pueden más. No es cuando ellos han empezado a remar y todavía tienen algunas fuerzas. No es cuando todavía pueden estar confiando en sí mismos de que van a lograr algo. No, es cuando ya no pueden seguir confiando en sí mismos porque sus fuerzas se han gastado en todos estos 5 kilómetros que han conseguido, cuando Él va a hacer acto de presencia. Esto es así, es necesario que sea así, porque si Él llegara antes, ellos podían pensar que todavía por ellos mismos podían salir de esta situación tan complicada. Pero debido a que ya no pueden seguir pensando así, es por lo que tiene sentido que Jesús venga en ese preciso momento, en ese último momento. Hay una tardanza de Jesús aquí, hay una tardanza para precisamente hacerles ver, hacerles experimentar en toda su intensidad que sin Él ellos no son nada. Es la misma tardanza que Jesús dejó pasar cuando le dijeron que Lázaro estaba muy enfermo, pero no acudió inmediatamente a visitar a Lázaro, porque si estaba muy enfermo, la situación hubiera sido que le hubiera simplemente sanado de una enfermedad. Pero la tardanza de Jesús hizo ver que lo imposible era posible para él, que Lázaro muerto también podía ser resucitado por Jesús. Así que esas tardanzas de Jesús en nuestra vida, esas tardanzas de Dios en nuestras vidas, tienen un propósito definido: hacernos ver nuestra incapacidad, nuestra pequeñez y demostrar la grandeza, el señorío y el poder de Él para controlar todas las cosas. El momento en el que vino, en el último momento, cuando ya las esperanzas estaban humanamente perdidas. Y aquí tenemos también esa manera en la que vino, esa manera majestuosa y poderosa andando sobre el mar. Evoca esta escena lo que dice el Salmo 77 y versículo 19. Salmo 77, 19 dice: en el mar fue tu camino
y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Es un salmo en el que se está representando aquí a Dios siendo Señor de todos los elementos. Allí el mar fue tu camino. Seguramente aquí se está representando lo que ocurrió cuando el Mar Rojo se abrió por la acción de Dios para que su pueblo pasara. Y ese mismo poder es el que Cristo está ahí experimentando, no abriendo el mar, pero andando sobre el mar. También en el Salmo 104 y versículos 2 y 3, dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que establece sus aposentos entre las aguas. Aquí tenemos de nuevo otra vez una escena de la majestad y señorío de Dios en el Antiguo Testamento. El mismo, la misma majestad y señorío que tenemos aquí de Jesús en el Nuevo Testamento. Ante esta demostración de poder, la reacción de ellos va a ser la típica de seres humanos ante algo que es sobrenatural. La palabra sobrenatural está compuesta de dos: sobrenatural, lo natural, por encima de lo natural. Lo natural es lo que nosotros conocemos, lo natural es lo que es familiar a nosotros, lo natural lo podemos analizar, lo podemos clasificar, lo podemos investigar, lo podemos ubicar y situar. Y haciendo eso, lo natural lo podemos controlar, pero lo sobrenatural rompe nuestros moldes, rompe nuestros esquemas. Nos deja desconcertados, nos deja totalmente inermes ante toda esa grandeza. Y la reacción entonces que surge, que brota en el ser humano ante lo sobrenatural es el miedo. El miedo, porque es algo totalmente desconocido, es algo totalmente insólito, es algo que va más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Y así es la reacción que ellos van a tener aquí en el versículo 26. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Porque es algo sobrecogedor, imponente. Porque recordemos que estamos aquí no a la luz del día, donde es reconocible quién viene allí andando, sino que estamos aquí todavía en la oscuridad y de pronto una figura que no se sabe quién es se acerca andando sobre el mar. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando aquí? Si ya de por sí toda la circunstancia de las olas y del viento y demás ya los tiene abrumados, a ello se suma también el hecho de esta aparición que aquí de pronto surge. Esta misma reacción de temor es la que aconteció cuando Jesús resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín. Cuando levanta al muchacho y este recobra la vida, la reacción de todos los presentes es de miedo ante lo que está pasando. Un muerto ha sido levantado a la vida. Es la misma reacción que las mujeres tuvieron cuando fueron a la tumba donde había sido puesto Jesús, y allí les dijeron que él ya no estaba allí. Y entonces, ante todo aquello que estaba sucediendo, ellas también quedaron sobrecogidas por el miedo.
es la misma reacción que hubo de la gente de Gadara cuando aquel endemoniado que vivía en los sepulcros y que ataban con cadenas y éste las rompía y no había manera de controlar a aquel hombre. Y cuando llegan y ven a ese hombre salvaje que está sentado en sus cabales a los pies de Jesús, la gente que le ha conocido durante toda su vida queda sobrecogida por el miedo ante lo que acaban de ver, de acontecer. La criatura humana no puede soportar lo sobrenatural sin quedar atrapada y sobrecogida por el miedo, y esto es lo que está ocurriendo aquí. Es perfectamente entendible la reacción que ellos están teniendo. Y aquí tenemos a continuación la siguiente faceta de Jesús, que es Cristo confortador. Cristo confortador. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cristo viene aquí a confortarlos a ellos, a librarlos de ese temor que les ha sobrecogido. ¿Y cómo los conforta? ¿Mediante qué manera? Mediante su palabra. Es su palabra lo que les va a traer esta confortación. Es una palabra de confianza. Tened ánimo. Una palabra de confianza. Es una palabra de revelación. Yo soy. Este yo soy no soy yo, sino yo soy, evoca el gran yo soy de Éxodo 3, donde Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiendo que no se consumía y ahí Dios le revela su nombre, que significa precisamente yo soy el que soy. Es ese gran yo soy que aparece una y otra vez en el Evangelio de San Juan, en el que Jesús está diciendo hasta 7 veces, yo soy. Pues es aquí este yo soy, esta palabra de revelación. Es una palabra de liberación. No temáis. Es una palabra de cercanía. Es una palabra familiar. Es la voz de Jesús. Y es por esa voz, por su voz, que ellos le van a reconocer. No sé si fue el año pasado o hace 2 años, estuvimos en un entierro allí en Madrid de una mujer de la iglesia que había muerto, y entonces cuando estábamos en el tanatorio, entre los presentes que estaban allí, había una mujer que se me quedó mirando sonriendo. Y yo decía, ¿por qué me estará sonriendo? ¿Quién será esta mujer? Y yo no la reconocía. Cuando me habló, automáticamente supe quién era. Su voz fue por lo que la reconocí. Yo hacía 30 años o algo así que no la veía. En 30 años hemos cambiado mucho, ¿verdad? Sí. Aunque muchos me digan, no, pues sigue siendo el mismo, estás igual que siempre. ¡Ay, qué mentira! ¿Cómo voy a ser el mismo de hace 30 años? Es imposible. Bueno, pues hacía 30 años que no veía a la mujer. No la reconocía. Claro, sus facciones habían cambiado, su pelo, que antes era negro, ahora es blanco como el mío, y lo tenía recogido, y sí, total. Pero en el momento que me comenzó a hablar,
reconocí su voz y por lo tanto supe quién era. Porque la voz es una característica peculiar, individual, personal de cada uno de nosotros. Y esa voz, cuando la escuchamos de otra persona, queda grabada en nuestro cerebro, queda alojada ahí. Eso es un registro que queda ahí y que no se quita, no se borra. Y luego, años después, vuelve otra vez a resurgir y a decir, sí, te conozco, te reconozco por la voz. Y es la voz de Jesús lo que ellos reconocen. Y por esa voz, entonces, es porque saben que es Él. Es lo que dijo Jesús, que las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Fíjate, si animales que les faltan facultades que nosotros tenemos, tienen esta facultad de reconocer la voz, cuanto más los seres humanos no van a tenerla. Así que esta palabra es una palabra cercana, es una palabra entrañable, familiar para ellos. Hay aquí un contraste entre la presencia de Jesús y la palabra de Jesús. La presencia de Jesús es imponente, es señorial, es majestuosa, es grandiosa. La palabra de Jesús es cercana, es amigable, es entrañable. Hay una combinación aquí maravillosa y perfecta de estas dos cualidades que hay en Él, que hay en Jesús. Fíjate la prontitud de esa palabra. Versículo 27. Enseguida Jesús les habló. No les va a tener temblando de miedo ahí durante tiempo y tiempo. No va a decir, bueno, sufrid un poco, pasadlo mal un poco de tiempo hasta ver. No, enseguida, inmediatamente, Jesús les habló. Y es esa palabra, esa voz, la que va a despertar, la que va a evocar el deseo de ir a Cristo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esa voz despierta, suscita en Pedro el deseo de ir a Él. Y así es siempre. La palabra del Señor, esa palabra que es para el creyente, esa palabra preciosa, provoca en el creyente, en el corazón del creyente, el deseo de ir a Él. Es la atracción poderosa de su palabra y convierte al creyente de un cobarde que está atemorizado en un valiente. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué transformación! ¡Qué cambio! El hombre que momentos, segundos antes, estaba ahí como los demás, totalmente desbordado por las circunstancias, ahora mismo ya no mira las circunstancias, sino que quiere ir con Cristo, quiere hacer lo mismo que Él. Esa palabra nos lleva a terrenos desafiantes, a terrenos desconocidos. La seguridad está en la barca toco las cosas, en la barca hago pie, en la barca me siento seguro. Pero esa palabra de Jesús
diciéndole, ven, le está impulsando a terrenos desconocidos, donde ya no controlamos nosotros las cosas. Tenemos la tendencia, ¿verdad?, a la seguridad. Claro que sí, queremos tener las cosas muy atadas y muy controladas, porque la inseguridad nos provoca incertidumbre. Y no es precisamente eso lo que queremos. Y por eso queremos sentirnos seguros con nuestras circunstancias y con nuestro futuro controlado. Pero la palabra de Dios, la palabra de Jesús, nos llama a ir a terrenos desconocidos que nunca antes hemos pisado. Y esto es lo que va a ocurrir aquí cuando Él le dice, ven. Y entonces Pedro se ponga a andar sobre las aguas. Es una decisión incomprensible para otros y hasta loca e insensata para otros. Quédate en la barca, hombre. No te metas, no te compliques la vida. ¿A dónde vas? Pero Pedro va a ir hacia allá y va a andar sobre esas aguas. Tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, la descripción de algunos de los héroes de la fe. Lo tenemos allá en el versículo 33, cuando dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y podemos identificar a los protagonistas de todos estos acontecimientos, de todas estas hazañas que realizaron en el Antiguo Testamento. Pero seguramente aquí podríamos también añadir que por fe anduvieron sobre el agua. Podíamos aquí también, juntamente con David, con Caleb, con Daniel, con los amigos de Daniel y con otros héroes de la fe del Antiguo Testamento, también el autor de la carta a los Hebreos podía haber añadido esta otra palabra, y por fe anduvieron sobre las aguas, porque eso es lo que Pedro en aquel momento estaba efectuando. Cristo confortador, por medio de su palabra. Así es como viene a ministrarnos siempre y especialmente en nuestros momentos de mayor necesidad. Y hay otra faceta más de Cristo que aparece en esta escena, es la de Cristo Salvador. Allí lo tenemos en el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo Salvador. Porque Pedro, mientras ha estado poniendo la fe en la palabra de Cristo, ven, ha andado sobre las aguas. En el momento que ha empezado a mirar de nuevo las circunstancias, entonces ha perdido de vista la referencia que lo mantenía andando sobre las aguas, y entonces es cuando comienza a hundirse al ver el fuerte viento y da voces diciendo, Señor, sálvame. Dos palabras muy importantes. Es una invocación, la más corta que puede hacerse. Pero en esa invocación, en ese clamor, está resumido todo. En primer lugar, la palabra Señor. En otras ocasiones, Pedro se había referido a Jesús como Maestro,
Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Maestro. Pero en estos momentos no es un maestro lo que Pedro necesita. No es alguien que le diga lo que tiene o no tiene que hacer. Lo que necesita es un Salvador. Y un Salvador que sea Señor. Porque Jesús es Salvador porque es Señor. Y porque es Señor es por lo que es Salvador. Es porque es Señor de todas las cosas y sobre todas las cosas que tiene el poder para salvar. Y esta es la invocación que Pedro está haciendo aquí. Señor. Y la segunda es, sálvame. Me pierdo. Me pierdo. Me hundo. Al momento. De la misma manera que en el versículo 27, enseguida Jesús les habló, aquí al momento, enseguida, extendiendo la mano, asió de él. Qué mano más poderosa, qué mano más fuerte, ¿verdad? Una de las cosas que suelen ocurrir cuando alguien se está ahogando es que otra persona que desde la orilla ve lo que está ocurriendo, que se lance. En algunos casos lo que ha pasado es que se han ahogado los dos, porque el que se ha lanzado para ayudar ha quedado atrapado por el otro que en su desesperación se ha agarrado a él y al final los dos han terminado ahogados. Aquí tenemos a Jesús asiendo con su mano poderosa a Pedro. Lo está sosteniendo, lo ha tomado. Y recordamos que Jesús no está en una plataforma como estoy yo ahora mismo. Jesús está andando sobre el agua y sin embargo tiene la fuerza para sostener a Pedro y sacarlo, salvarlo de esta situación. Cristo Salvador, un Salvador solícito al momento, un Salvador fuerte, asió de él. Un Salvador poderoso, tal como en el Salmo 89 y versículo 9 podemos ver. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Y ahora llegamos al propósito. ¿Os acordáis que dijimos que Cristo es preordenador? Porque ha preparado un plan de antemano con un propósito, no con un despropósito, con un propósito definido. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Llevarlos a esta situación y que finalmente aprendan, tengan la experiencia que van a tener. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí está el propósito que Jesús tenía en mente antes de que todos estos acontecimientos sucedieran, cuando les forzó a entrar en la barca, para que ellos llegaran al conocimiento de quién es Él. Verdaderamente eres Hijo de Dios. En otra circunstancia parecida a esta,
pero en la que él estaba dentro de la barca, lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8 y versículo 25. Cuando Jesús calma la tempestad, 8:25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Ya estamos ante alguien especial, ante alguien diferente. Este no es un hombre cualquiera, este no es un hombre más. ¿Quién es este? Pero hay una pregunta que late en sus mentes: ¿quién es este? Pero aquí en la escena de Mateo, en el capítulo 14, ya no se preguntan quién es este. Ahora están diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. De la pregunta, de la indefinición, han llegado a la certeza, han llegado al conocimiento. Del interrogante, ¿quién es este?, han llegado ahora a la conclusión verdadera, auténtica. Han llegado al conocimiento. Verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Te estás preguntando todavía quién es este? ¿Todavía tienes en tu mente dudas, interrogantes acerca de la persona de Jesús? ¿O has llegado a la conclusión a la que hay que llegar, de decir: verdaderamente eres hijo de Dios? Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. La adoración es el acto por el cual la criatura reconoce al Creador, reconoce a Dios y se somete a Él. La adoración es el acto de postración en el cual la criatura está rindiéndose 100%, plenamente, cuerpo, alma y espíritu, ante aquel que es Dios. Y esto es lo que ellos están haciendo. ¿Has hecho tú esto? ¿Has llegado tú también a hacer esto? ¿A postrarte delante de Él? Verdaderamente eres hijo de Dios. 5 facetas de Cristo que tenemos en este pasaje. Preordenador, un plan de antemano. Conoce el futuro. Conoce que iba a haber una tormenta. Todo eso él lo sabía, y porque lo sabía, quería que ellos pasaran por esa experiencia. Es decir, él simplemente no permite que pase por esa experiencia. Quiere que pasen por esa experiencia. Es lo mismo con nosotros. No simplemente permite que pasemos por ciertas experiencias malas y difíciles, es que quiere que pasemos por ellas. Ahora bien, hay que hacer una diferencia. A veces nosotros, por nuestra mala cabeza, nos metemos en situaciones imposibles. Eso es una cosa diferente. No vayamos a confundir las cosas. Nosotros, por nuestra insensatez y necedad, a veces nos complicamos la vida innecesariamente. Pero aquí ellos no se han metido en esto por su mala cabeza, sino porque Él les ha forzado a meterse en esa situación. Cristo preordenador de
todas esas cosas para que podamos conocerle en toda intensidad. Cristo dependiente del Padre, en su estado de humillación, depende 100% del Padre. No actúa por sí solo, no ejerce por sí mismo, sino que depende momento a momento de Dios, cuanto más nosotros. Cristo Señor, nada le es imposible y sobre todo tiene control y soberanía. Cristo confortador, cercano a los suyos con su palabra. Cristo Salvador, un Salvador poderoso. Así que la conclusión a la que podemos llegar es que esto era un despropósito que tenía propósito. Un despropósito, algo que parecía sin sentido, que sí tenía sentido. Nosotros, cuando estamos metidos de lleno en estas circunstancias, no le vemos el sentido, no entendemos el sentido. Hay que esperar al momento en el que las cosas se aclaren, y a veces eso puede llevar tiempo. Y hay un añadido más, que aquí Mateo no lo dice, pero lo dice Juan en el relato de esta escena, allí en Juan capítulo 6 y versículo 21. Juan 6, 21 dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Fíjate, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Sin Cristo han recorrido 5 kilómetros en fatiga y la tierra, la orilla, está muy lejos todavía. Con Cristo enseguida llegan a la tierra a donde iban. En nuestras propias fuerzas no llegamos muy lejos, por más que nos esforcemos. Teniéndole a Él con nosotros, enseguida llegamos a la meta. ¿Qué diferencia de estar nosotros sin Él a estar, a tenerle a Él en nuestra vida? Gloria a Dios. ¿Has conocido a Cristo en tu vida, en estas facetas? Cuando las olas y los vientos vengan a tu vida, no intentes salir por tus propios medios. Ven a Él, invócale a Él, clama a Él y di: Señor, sálvame. Corazón rebosa de gozo.
y buena obra. Bendice hoy tu pueblo, Dios, fruto de tu bondad, fidelidad y de misericordia. Y oiremos tu voz como un gran trueno, maravillosa es su voz. Grandes cosas Dios hará que no entendemos. En Él nuestra confianza descansa hoy. En Él nuestra confianza descansa hoy. Y es que al oír